Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que nos acompañan en todos los países de habla hispana para poder seguir estudiando este precioso y grandioso mensaje del plan de salvación, salvación por fe y gracia en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que estamos estudiando en este tiempo de gracia que Dios concede a la humanidad, especialmente a los que conocen la palabra de Dios. Todos los que conocemos la palabra de Dios necesitamos llegar a un conocimiento pleno del plan de salvación y realmente llegar a tener una verdadera vida cristiana con poder, por medio del nuevo nacimiento, la conversión verdadera, y comenzar a vivir una vida de fe. El justo vivirá por la fe. Ese es el mensaje que estamos estudiando durante este tiempo. Estamos en el estudio número 325 de esta serie de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Hemos llegado a estudiar el paso número 12 del plan de salvación. Para llegar realmente a una verdadera vida cristiana, o para empezar una carrera cristiana hacia la vida eterna, que es tener la salvación. ¿Cómo empezar una vida de salvación? Hay 12 pasos, o la Biblia lo llama las condiciones. Toda promesa de salvación, toda promesa de perdón, toda promesa para recibir las bendiciones de Dios es condicional. La condición es por fe. Por eso dice la salvación es por fe y gracia. Pero la fe al creyente le lleva a aceptar el llamamiento de Dios de todo corazón, con todo cuerpo, alma y espíritu. Aceptar el llamado de Cristo. Hay 2 llamados: llamado al nuevo nacimiento, a la conversión, a la justificación, y llamado al servicio, al trabajo para Cristo. El segundo requisito que hemos estudiado es estudiar, conocer profundamente la palabra de Dios, las leyes de Dios, los cuales nos han de hacer conocer nuestra verdadera condición de peligro en que estamos en este mundo, porque somos pecadores. La paga del pecado es muerte, pero la palabra de Dios nos muestra la promesa de salvación, que el pecador arrepentido necesita ir a Cristo para ser justificado, para el nuevo nacimiento, para nacer con el carácter de Cristo, con el amor de Dios y empezar una vida de obediencia a la palabra de Dios. Entre los requisitos de estudiar y conocer, aceptar la palabra de Dios, no se encuentra la obediencia. Por eso el pueblo de Israel, que iba tras una ley de justicia por obras de la ley, no alcanzó justicia, porque se equivocaron de camino. Primero es el nuevo nacimiento, la justificación por la fe. Primero es recibir la salvación por fe y gracia. La salvación no es por obras, ni por méritos, ni por asistir a las reuniones, ni por pagar diezmo, ni por predicar el evangelio, nada de lo que las iglesias, las congregaciones, los grupos, los ministerios imponen. La salvación es estrictamente por fe y gracia. Una vez que el creyente es salvado, ahora sí empezará una vida de obediencia, pero la obediencia ya saldrá del corazón, no por pedido, no por imposición, o no porque alguien le
le da los mandatos, sino porque es algo natural que saldrá del corazón. Así es como se acepta la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar en el corazón, escrita por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, para que el creyente pueda vivir una vida de estricta y completa obediencia a la palabra de Dios. El tercer requisito que hemos estudiado es la fe verdadera. La fe verdadera es el que lleva a los 12 pasos, a llenar los 12 requisitos para la salvación. La fe verdadera lleva al nuevo nacimiento, a la salvación. La fe verdadera lleva a una vida de santidad. Recibir por fe la santidad, la justicia, el carácter de Cristo, la vida de Cristo. Y por fe mantenerse en unidad con Cristo, permanecer en Cristo. Esa es la verdadera vida cristiana. El cuarto requisito o condición que hemos estudiado es la humillación. La fe es el que mantiene al creyente humillado como un niño, para poder confiar plenamente en la nueva vida espiritual, en la vida de Cristo, para que el hombre viejo no se levante y pueda participar en la vida religiosa con ese orgullo humano carnal. El creyente carnalmente, humanamente, debe vivir humillado. Esa es la condición. El quinto paso es el verdadero arrepentimiento por fe. La fe lleva al verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento que produce reforma. Reforma quiere decir volver a la forma original del primer hombre, cómo fue creado Adán y Eva. Santo, perfecto, limpio, puro, físicamente, mentalmente, espiritualmente. Reforma quiere decir volver a esa forma original. Eso es lo que produce el arrepentimiento. Arrepentimiento que no produce reforma no es arrepentimiento. Es un arrepentimiento humano. Pero si es por fe en Cristo, entonces el Espíritu Santo produce arrepentimiento verdadero. El sexto paso es caer sobre la roca Cristo Jesús. El que acepta a Cristo por fe, su naturaleza humana carnal es quebrantado. Delante del gran Maestro, del gran Salvador, el ser humano es nada. Para poder cumplir, obedecer, vivir la vida cristiana de gozo, de bienaventuranza, de paz, el ser humano carnal es nada. Es desventurado, es miserable, es ciego, es desgraciado. Entonces, reconocer que el ser humano no es nada delante de Dios, y Dios es todo, Cristo es todo en el creyente. El séptimo paso es renuncia a esa vida, renuncia a la vida carnal, a la mente terrenal, al yo. Decir, Señor, te entrego mi vida, ya no quiero vivir en esta vida, quiero una nueva vida en Cristo Jesús. Y no solamente renunciar a la vida que vivimos en este mundo, sino renunciar a todo lo que tenemos, porque el hombre viejo, el hombre carnal, el hombre pecador debe morir, y se debe morir, entonces no puede dejar así a la deriva todos los bienes, las ocupaciones, todas las ganancias que el ser humano tiene. Necesita renunciar y entregarlo a Cristo. Ahora sí, entonces está preparado para poder recibir la salvación por fe y gracia. El octavo paso es confesión. Confesar todo eso a Cristo, a Dios. Manifestarle en oración, decirle, Señor, yo acepto el llamamiento, yo acepto tu palabra, acepto ser humillado porque soy pecador, necesito arrepentimiento, reconozco que mi vida no vale, renuncio a mi vida, confesar a Cristo. Y confesar también a nuestros prójimos si le hemos hecho mal.
El noveno paso es ahora aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Aceptarlo en nuestra vida para vivir permanentemente con Él. Y el décimo es entregarle nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón, para que Cristo controle nuestra vida. Ya no nosotros, porque por eso Pablo dice, el hombre carnal, el yo, debe morir. El paso número 11 hemos estudiado, es aceptar el perdón, aceptar la salvación, que es aceptar la justificación por la fe, ser justificado gratuitamente por la fe en Cristo, por los méritos de Cristo, por la muerte de Cristo y con la garantía de la vida perfecta de Cristo. Justificación por la fe en el garante Cristo o salvación por fe. Ahora sí, el creyente por fe recibe la salvación, recibe la vida eterna. Ahora, en el nuevo nacimiento, empieza la vida eterna. La vida del cielo empieza en esta tierra. El verdadero creyente que ha cumplido estos requisitos y ha experimentado la verdadera conversión, el nuevo nacimiento y una total transformación, para ese creyente ya empezó la vida del cielo en esta tierra, ya empezó la vida eterna, con la condición siempre que permanezca en Cristo y confianza total, que no vuelva a confiarse en sí mismo, ni en las cosas de este mundo, ni en sus bienes, en ninguna persona más en este mundo, ni en el enemigo, ni en Satanás. Así la vida cristiana se hace pleno al comienzo mismo de la carrera cristiana. Y estamos ahora estudiando el paso número 12 que sella prácticamente el plan de salvación, hace realidad en la vida del creyente. El creyente experimenta esa salvación por medio de una verdadera conversión que Dios da por fe. Un verdadero nacimiento a vida nueva por fe engendrado por el Espíritu Santo. Por fe acepta y reconoce que es nueva criatura, que ha nacido con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo, con el amor de Cristo en el corazón, con la ley de Dios de amor en el corazón. No se puede ver, pero sí se puede creer. Pero ahora, de ese momento en adelante, su vida será vivir en la vida de Cristo, ya no en vida carnal. No es tener la santidad en vida carnal, no es carne santa. No es tampoco ya el hombre carnal se ha salvado y es salvo para siempre. No es así, eso es una falacia, un engaño, una mentira. Sino es tener la salvación en vida espiritual, en el nuevo hombre, que es la vida de Cristo. El hombre pecador, carnal, el yo, el ego debe morir. Para el hombre carnal, el ego, el yo, no hay salvación, no hay mejora, no hay cambio. Debe perecer, debe morir. La carne y la sangre, dice, no pueden heredar el reino de Dios. Pero el hombre carnal, el yo, el ego, no desaparece en el nuevo nacimiento, en la conversión. Ahora el creyente tiene dos naturalezas, tiene dos vidas en uno. Solo podemos creer por fe, es el mayor milagro, pero ese milagro se va a manifestar. La vida del creyente cambia totalmente. Ahora tiene amor, ahora es un gozo y un placer obedecer, hacer las obras de Dios, no las obras del yo humanas, carnales, no. Otra cosa es ser religioso sin el nuevo nacimiento, sin tener la ley, el amor, la verdad en el corazón. Entonces el hombre carnal egoísta obedece la letra de la palabra de Dios y su obediencia es externa nada más. Hace obras externas, cumple ceremonias, ritos, cultos, pero el corazón todavía sigue igual. El corazón está descontento, el corazón está de ira. Se amarga, es colérico, es descontento, es criticón, juzgador, vive siempre desconforme. Todo le falta, por eso busca las cosas de este mundo.
La palabra de Dios no está en el corazón, por eso busca la educación del mundo, conocer, educarse, aprender en el mundo, porque no tiene al Maestro en el corazón, no tiene la mente de Cristo, no tiene la fuente de la sabiduría. Pero el que aceptó a Cristo y nació a vida nueva, tiene la fuente de la sabiduría, tiene al Maestro de los maestros, está en la escuela de Cristo, va a estudiar la ciencia de la verdadera educación, la ciencia de la cruz, la ciencia de la vida eterna. Entonces la educación de este mundo ya pierde su valor, ya no le gusta, ya no le agrada. Ahora el creyente va a ser llamado al servicio de Dios, a trabajar en la viña de Dios, a ser pescador, cazador de hombres. Entonces las actividades, los trabajos de este mundo ya no le llaman la atención. El mundo queda atrás. No es prohibirle al creyente que no estudie, no trabaje, no haga esto, no haga aquello. No es así la salvación. La salvación es que el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento coloque, inscriba, establezca, ingerte los principios del amor, los principios del reino de Dios en la mente, en el corazón limpio del nuevo creyente, no en el corazón del hombre carnal, del hombre pecador, del hombre egoísta, no. Su corazón es duro, pecaminoso, debe ser desechado, dice. Jesús dijo hay que desechar el odre viejo, necesita odre nuevo. Jesús dijo hay que desechar la planta mala, que es el hombre, su corazón malo, necesita planta nueva de justicia. Jesús también dijo, hay que destruir el templo carnal porque está contaminado por la lepra del pecado. La casa del leproso era destruido, así el ser humano carnal, con todo su conocimiento, con todo su egoísmo, su avaricia y sus concupiscencias, debe ser destruido gradualmente. Y Cristo quiere construir un nuevo templo. En ese templo ha de morar el Espíritu Santo. Y ese templo ha de educarlo, disciplinarlo, purificarlo para honra y gloria de Dios. Ahora sí, el nuevo creyente será un instrumento en las manos de Dios. El pecado ya no tendrá poder sobre el nuevo creyente, dice, porque tiene la gracia de Dios, el Espíritu Santo. Pero si el creyente comienza a confiarse en sí mismo, comienza a confiar en el yo, en el ego, en sus planes, en sus costumbres, hábitos, inclinaciones del hombre viejo, de seguro que caerá otra vez en el pecado. Por eso la vida del cristiano debe velar, orar y trabajar, depender, permanecer en Cristo. Para eso ha demostrado al mundo, ha sellado esta nueva vida cristiana con el bautismo que hemos estudiado. Y hay dos clases de bautismo. No es que Dios haya puesto dos clases de bautismo, sino que el ser humano y Satanás inventaron un falso bautismo. Bautizar a los creyentes sin que haya muerto al yo, sin que el hombre viejo esté muerto al mundo. Bautizarlo con todos sus deseos, sus inclinaciones, su amor al mundo, sus afectos. Bautizarlo así. Así como el joven rico, él era bautizado, era del pueblo de Dios, pero amaba el mundo. Entonces necesitamos una verdadera conversión. El que ha experimentado el verdadero arrepentimiento y la verdadera conversión, el nuevo nacimiento, ahora de nuevo llega a ser hijo de Dios. Hoy en día en vano el cristianismo, los religiosos dicen, nosotros somos pueblo de Dios, dicen, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos cristianos, dice, nosotros somos la iglesia de Dios, pero sin entender qué significa ser hijo de Dios, qué significa ser pueblo de Dios, qué significa ser iglesia de Dios, qué significa ser un verdadero pastor. El verdadero pastor es un subpastor que trabaja conectado al verdadero pastor y solo bautizará a verdaderos creyentes que han muerto al yo, al mundo, para enterrarlo en las aguas del bautismo para que pueda nacer a vida nueva.
el falso pastor, el que no es un pastor verdadero que trabaja conectado al verdadero pastor, a cualquiera que dice yo creo y acepto todo lo que dice la palabra de Dios, lo bautiza nomás. Pero el yo no está muerto, la mente carnal, la vida carnal no está muerto. Y sale de las aguas del bautismo el mismo viejo hombre, el mismo ser carnal, pecaminoso, y sigue viviendo la vida del mundo, una vida llena de pecado. Es el que trae mayor problema a la congregación donde está. A eso se llama Satanás también sembró cizaña. Pero nosotros necesitamos conocer el Evangelio verdadero, el camino correcto, el verdadero bautismo, conocer al verdadero subpastor, porque el verdadero pastor es Cristo, conocer el verdadero pueblo de Dios, la verdadera iglesia de Dios. Y eso es lo que ahora vamos a estudiar en una forma muy breve cada uno de estos aspectos para terminar con este paso número 12 de justificación por la fe o salvación plena en Cristo Jesús. En el Evangelio de Primera de Juan, capítulo 3, el verso 1, 3, 6, 9, allí encontramos la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Dice, Dios se ha dignado en llamarnos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido, dice, engendrados, hemos nacido, dice, no de simiente corruptible, sino del Espíritu Santo. Aún dice, no somos realmente hijos de Dios, pero cuando Él se manifieste, lo seremos, dice. Solo el ser hijos de Dios lo tenemos por fe, porque todavía estamos expuestos a volver a la vida antigua, si es que así queremos. Dios no obliga, no fuerza. Pero los que se mantienen, dice, en Cristo como hijos de Dios, no pecan, dice. Y vamos a leer en este libro Reavivamientos Modernos, página 40. ¿Cuál es la condición para ser hijo de Dios? Dice, no puede ser vencido el que se arrepiente de sus pecados y acepta el don de la vida del Hijo de Dios. Aferrándose por fe de la naturaleza divina, llega a ser un hijo de Dios. Cuando ya tiene la naturaleza divina, ya tiene vida espiritual, ya es nueva criatura, ya tiene la justicia, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, el amor de Dios, la ley escrita en el corazón, esa es la condición para ser de nuevo hijo de Dios. Otra cosa es que toda la humanidad son hijos de Dios por creación, pero el pecado, dice, lo separó, lo alejó de Dios, y está en el mundo sin esperanza, alejado de Dios. ¿Y quién lo alejó? Satanás, el enemigo de Dios. Y Satanás los ha hecho, dice, sus hijos ahora. San Juan 8:44, que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús a los religiosos de su tiempo que no habían nacido a vida nueva y no tenían a Cristo ni el carácter de Cristo y no conocieron a Cristo ahora. Pero para ser nuevamente hijos de Dios, entonces necesita nuevo nacimiento. Y para el nuevo nacimiento hay que estudiar y conocer los 12 pasos, los requisitos. Ahora, dice el Hijo de Dios, ora, cree. Cuando es tentado y probado, demanda el poder que Cristo dio con su muerte y vence mediante la gracia de Jesús. ¿Quién es el que puede vencer toda tentación, todo pecado, al tentador, al mundo? Solo un hijo de Dios, porque tiene a su disposición el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios. Ahora sí puede orar, comunicarse, así como el Hijo se comunica con su Padre. Pero muchos, sin ser hijos de Dios, oran, quieren comunicarse con Dios. Dios no le va a escuchar.
Es como si usted tiene sus hijos y otro hijo que usted no conoce viene a pedirle que le compre ropa, que le compre algún celular. ¿Usted podrá comprarle? No le va a comprar. Tendría que adoptarlo a ese niño para que sea su hijo y le compre. Así es la vida cristiana. Necesitamos ser adoptados, pero hay condiciones. No es decir yo creo en Dios y ya soy. Es fácil decir Señor yo creo en ti y te acepto y ahora pedir todo, pero no recibe. Por eso la comprobación práctica es cuando uno se enferma. Si uno se enferma o alguien se enferma, cualquier creyente profeso pide a Dios que lo sane, no lo va a sanar. Porque el apóstol Santiago dice, la oración del justo puede mucho. Tiene que ser el que ora justo, santo, perfecto, en Cristo Jesús. No olvidemos, no estamos hablando de carne santa, de que el pecador, el hombre carnal es santo, no. Más bien para que su oración sea escuchada, tiene que orar el hombre espiritual. El hombre carnal debe estar callado, debe mantenerse en silencio porque Dios no le va a escuchar. Si el hombre carnal ora, Satanás le va a escuchar. Primeros Escritos, página 55, dice que Satanás escuchó, dice la oración de los creyentes carnales. Y Satanás le dio, dice qué cosa, le dio mucha luz, mucho poder para sanar enfermos, para sanarlos temporalmente, para que sigan transgrediendo las leyes de Dios, para que no respeten la salud. Así Satanás obra. Pero Satanás nunca da, dice, amor, gozo, paz, alegría, reposo. Esos creyentes siguen con el corazón de ira, de odio, desconforme. Esa es la diferencia. Así que entonces el cristiano tiene poder y la gracia de Dios para vencer al tentador, al pecado, y para vencer al yo, al hombre viejo que está junto a él. Esto necesita entender, dice, cada pecador. Así dice en este libro, Reavivamientos Modernos, página 40. Eso es lo que necesita cada pecador, cada uno de nosotros. Por eso estamos estudiando. Debe arrepentirse de sus pecados, debe creer en el poder de Cristo y debe aceptar ese poder que salva y protege del pecado. Así que aceptar a Cristo, aceptar el poder del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, ese poder es el que salva y no solamente salva, sino protege del pecado. Tenemos protección. El enemigo no va a poder hacer nada. Por eso Santiago dice, 4:8, someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Cuán agradecidos debiéramos estar por la dádiva del ejemplo de Cristo. Ahí está entonces para decir, yo soy hijo de Dios. Pero si sin serlo decimos soy hijo de Dios, aún estamos complicados en el tercer mandamiento que dice, todo el que en vano levanta el nombre de Dios. En el libro Consejos para la Iglesia 543, dice así, al participar con sus discípulos del plan, dice, del pan y del vino, Cristo se comprometió como su redentor. Les confió el nuevo pacto, por medio del cual todos los que le reciben llegan a ser hijos de Dios. De otra manera también presenta la palabra de Dios. Es la misma fórmula, el mismo camino, el mismo método de llegar a ser hijo de Dios. Cristo, cuando vino a esta tierra, presentó el nuevo pacto. Salvación por medio del nuevo pacto. También hay antiguo pacto, o sería falso pacto. O sea, nuevo pacto es la verdadera forma de salvación.
por fe y gracia, aceptando la promesa gratuitamente de salvación de Cristo en el nuevo pacto. Pero el antiguo pacto o falso pacto es aceptar la salvación por la obediencia, donde el hombre tiene que poner su parte. Así como los israelitas, cuando recibieron la ley, que dijeron, nosotros obedeceremos, cumpliremos todo. Hoy en día también el cristianismo, el mundo religioso, quiere poner su parte humana. Nosotros, Señor, cumpliremos, dice, iremos a las reuniones, a los cultos matutinos, vespertinos, haremos sacrificios, pagaremos diezmos, ofrendas, se prometen. Predicaremos el Evangelio, se prometen. Visitaremos enfermos, se prometen y no pueden visitar. Ese es el antiguo pacto. Salvación, donde el hombre interviene, pone su parte humana. Y con eso malogra el plan de salvación, porque todo lo que el hombre hace está contaminado de egoísmo. El ser humano está malogrado por el pecado. Es como un motor, un carro, como un avión malogrado. Si un avión está malogrado, ¿qué piloto se aventuraría a volar llevando pasajeros? Sería suicidar a los tripulantes. Sería un asesinato. Así es la vida cristiana en religión legal, farisaísmo, apariencia de piedad. Ser religiosos con mente carnal, con preparación humana. Y peor todavía, dice, hay que prepararse en el mundo. Necesitamos preparación espiritual para conocer el antiguo pacto que lleva al fracaso y tiene maldición y a la muerte. Ya hemos estudiado el antiguo pacto en 42 estudios, y los cuales estamos ya subiendo en Internet, en YouTube o también en Facebook. Ustedes pueden entrar a la página Red La Verdad Presente. Si ustedes colocan en Internet Red La Verdad Presente y va a salir un símbolo de una ala, allí está. Ustedes pueden analizar el antiguo y el nuevo pacto en el plan de salvación en base a la ley de Dios. Y solamente el nuevo pacto salva. El antiguo pacto es una religión que solamente distrae, engaña y entretiene para calmar la conciencia, pero cuando llegue la crisis, la angustia, el creyente no podrá hacer nada, porque no tiene vida espiritual, no tiene el Espíritu Santo, no tiene el carácter de Cristo, no tiene el amor de Dios, no es santo, no es justo, no es perfecto, no está relacionado, unido a Cristo. Pero el nuevo pacto sí, por eso dice, en el nuevo pacto, por medio del cual todos los que la reciben llegan a ser hijos de Dios. Y en el nuevo pacto, la promesa de Dios es, si uno acepta las condiciones, el Espíritu Santo escribirá, dice, la ley de Dios en el corazón. Y pondrá nuevo corazón, mente nueva, nuevo espíritu, para que ahora esté programado, dice ya, para obedecer los mandamientos de Dios. Y ya no necesitará ser enseñado, dice, porque ya tiene a Cristo el verdadero Maestro. Ya tiene el Espíritu Santo el guía. Ya los pastores, los líderes, los maestros que le han enseñado para llevar a Cristo, deben dejarlos libres, dice, para que vayan a buscar a otras almas que no conocen. Los pastores no necesitan estar cuidando, dice, a los hijos de Dios, a los verdaderos creyentes. No necesitan seguir cuidando. Necesitan, dice, que ellos sigan a Cristo por donde quiera que va. Ese es el verdadero evangelio en el nuevo pacto. Necesitamos entonces estudiar el nuevo y el antiguo pacto.
Muchos dicen que el antiguo pacto era hasta Cristo. Es la salvación por ceremonias, por el santuario, por sacrificios, por fiestas. No es así. Porque los judíos también, los israelitas, practicaron las ceremonias, hicieron los sacrificios matutinos, vespertinos, hicieron las fiestas, llevaron los sacrificios todos los días, pero no fueron salvos. Rechazaron a Cristo, al Cordero de Dios, y en el año 70 de nuestra era, todos perecieron en la destrucción de Jerusalén. Así que no, el antiguo pacto no es salvación por ceremonias, por ritos, por fiestas, no es así. Dios dio, dice, las ceremonias, los ritos, las fiestas, el santuario, como un medio de enseñanza del plan de salvación. Las fiestas señalaban a Cristo, el Cordero señalaba a Cristo, el altar señalaba a Cristo, el sacerdote señalaba a Cristo, el santuario señalaba a Cristo, la mesa de los panes señalaba a Cristo, la fuente donde se lavaban los sacerdotes para entrar al santuario señalaba a Cristo, ahí estaba el bautismo. El candelabro señalaba a Cristo, el altar del incienso a Cristo. La ley de Dios, el maná y la vara de Aarón señalaban a Cristo. El cerco del santuario señalaba a Cristo. Cristo es el verdadero cerco, el refugio. Todo señalaba a Cristo. Así que entonces necesitamos estudiar. El antiguo pacto no terminó. El antiguo pacto comenzó con Caín, que quiso poner su parte humana. Trajo el trabajo de sus manos, lo mejor que había cultivado, los mejores frutos, y Dios no aceptó. Y así, los antiguos creyentes fueron afectados con esa salvación por fe y obras se llama eso. Así en el Nuevo Testamento se presenta el antiguo pacto, la salvación por fe y obras. Entonces por eso hoy el mundo religioso enseña y que dice, hay que creer en Cristo, hay que confiar en Cristo, hay que entregar nuestra vida, hay que aceptar a Cristo, pero también hay que hacer obras, hay que cumplir la palabra de Dios, hay que hacer obras. Entonces, ¿eso qué es? Eso es salvación por fe y obras. No es así. La salvación en el nuevo pacto es enteramente por fe. Solamente por fe, nada más, y gracia. Y una vez que uno en el nuevo nacimiento recibe la salvación, empieza la vida eterna, ahora sí vienen las obras. Los salvados van a vivir una vida de obediencia por fe y gracia. Los salvados van a vivir una vida llena de buenas obras. Los salvados en Cristo Jesús vivirán una vida de santidad. Así es la verdadera fe. La verdadera fe produce sus obras, no necesita aumentar. No necesita decir al creyente, tienes que guardar sábado. Si ese creyente ha nacido a vida nueva, tiene el amor, la ley en el corazón, el deseo de guardar sábado saldrá de su mente, de su corazón, y será una delicia, un gozo, un placer descansar el sábado y hacer las obras de Dios en el día sábado. Trabajar en el día sábado para Cristo, enseñando, ayudando, asistiendo a la gente. Esa es la verdadera observancia del sábado, hacer las obras de Dios, no hacer las obras del hombre. El hombre hace obras para este mundo, eso Dios no quiere. Así es la verdadera obediencia. Entonces necesitamos estudiar pues el plan de salvación en el Nuevo
en el nuevo pacto. Nuevo pacto quiere decir la promesa de salvar al hombre. Esa promesa ya fue sellado, ya esa promesa ya no es promesa, ya está cumplido, dice ya. Porque Cristo en la cruz ya lo selló, ya lo cumplió. Ya la salvación está disponible, ya está al alcance de todos. ¿Qué necesita? Solo fe verdadera. Pero la fe verdadera lleva a cumplir las condiciones. Cumplir las condiciones no son obras, son sencillas, son fáciles, y es también por fe con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de trabajar en el creyente para llevarlo a cumplir, a dar los 12 pasos para recibir la salvación, el nuevo nacimiento y la conversión. Necesitamos repetir esto. Para muchos quizás les parezca extraño repetir, pero este Evangelio no se ha repetido. Solo superficialmente estamos queriendo profundizar, pormenorizar, detalladamente como para un niño, hasta que todos nosotros que tenemos ese deseo de la salvación, ese hambre de la justicia de la salvación, podamos tomar la decisión correcta bajo la dirección del Espíritu Santo, a renunciar a nuestra vida carnal, humana del yo, y a renunciar al mundo y a todo lo que tenemos para empezar esa vida cristiana con poder. Ahora sí, para el nuevo creyente, para la nueva criatura en Cristo, con la mente de Cristo, será una delicia estudiar la palabra de Dios, estudiar la ciencia de la cruz. Todos los días, así como el niño que ha nacido, el bebé que ha nacido, llora, grita por leche. Así el creyente bramará como el ciervo, dice, por las corrientes de agua. Ahora sí, vivir la vida de Cristo será un gozo, un placer, una alegría. Todo sacrificio será un gozo. Esa es la verdadera vida cristiana que el plan de salvación nos muestra a cada uno de nosotros. Por eso la salvación en el nuevo pacto ya está hecho, ya está cumplido. Cristo ya lo cumplió, ya lo selló con su vida de 33 años y medio, santo, perfecta, sin pecado, y con su muerte en la cruz, con su resurrección, y ahora Cristo está en el cielo intercediendo para hacer realidad eso en la vida del creyente. Entonces, por eso la salvación es fácil, la salvación es sencillo. Como es gratuito por gracia y don, un regalo, el hombre incrédulo no puede creer. El hombre siempre quiere hacer algo. El hombre siempre quiere asistir a las iglesias durante 5, 10, 20, 50 años asistiendo a las iglesias. Piensa que por asistir a la iglesia y cumplir todo lo que la iglesia enseña e indica, se va a salvar. No es así. Ya en los próximos estudios vamos a estudiar acerca de la iglesia. ¿Cuál es la misión, la función de la iglesia? ¿Por qué Cristo organizó la iglesia? ¿Por qué Cristo ha fundado la iglesia cristiana? La iglesia de Dios a través de los siglos. Ya necesitamos estudiar también. Y necesitamos estudiar también, la Biblia mucho nos habla del pueblo de Dios. Necesitamos estudiar también un pueblo de Dios organizado y un pueblo de Dios que solamente Dios conoce. Una iglesia organizada y una iglesia que solo Dios conoce. Porque la iglesia de Dios solamente está compuesta por fieles, por limpios, por puros, por santos. Pero la iglesia organizada está compuesta por trigo y cizaña, por fieles e infieles. Es una iglesia militante.
es un pueblo militante. Entonces, hay dos clases de iglesia. Y lo que a nosotros nos interesa es el pueblo de Dios organizado, la iglesia de Dios organizado en este mundo, visible, militante. Porque la otra iglesia o el otro pueblo de Dios santo, limpio, puro, solo Dios conoce. Nosotros no podemos leer el corazón, nosotros no podemos conocer la mente, los propósitos, las intenciones, los deseos con que el verdadero creyente sirve a Dios. Pero dice también, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos están en Gálatas, capítulos 5, el verso 14 al 22. Allí está, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Allí podemos encontrar cómo el creyente está produciendo esos frutos. Si estamos produciendo esos frutos, entonces somos hijos de Dios. Somos pueblo de Dios. Necesitamos entonces estudiar detenidamente los frutos del Espíritu Santo. Solamente vamos a mencionar cuáles son los frutos del Espíritu Santo. El verso 22 del capítulo 5 de Gálatas dice: el fruto del Espíritu es amor. Usted, hermano, usted, hermana, yo mismo, ¿ya tengo el amor de Dios en el corazón? Si tengo el amor de Dios, el amor me impulsará, el amor me constreñirá, como dice Pablo. El amor será como un fuego que pondrá un deseo ardiente de poder llevar este evangelio, un deseo de obedecer, de cumplir la ley, sin que nadie me ordene, sin que nadie me llame la atención, sin que nadie me imponga leyes, porque la ley del amor estará en mi corazón. Viviré feliz en la familia, mi hogar será un hogar pedazo de cielo, mis hijos también. Pero si no tengo amor, entonces no habrá nada de eso. El segundo fruto es el gozo. El cristiano es gozoso, es feliz, bienaventurado, feliz, dice. Aunque esté en un mundo de convulsión, de violencia, pero él está feliz. ¿Por qué? Porque tiene la salvación, tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, tiene al médico de los médicos. No le asusta la enfermedad, no le produce temor nada en este mundo, porque tiene un Salvador en su vida. Esa es la verdadera vida cristiana que el creyente necesita. Necesitamos entonces seguir estudiando. El tercer fruto es la paz. Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. El mundo da paz pasajero. Momentáneamente el mundo tiene paz, se alegra, hace fiesta y hace reuniones sociales, diversiones, recreaciones o fútbol, tantas cosas, momentáneo. Pero el cristiano tiene paz permanente, paz en el corazón, paz en la mente. Cuarto fruto, paciencia. Ahí está. Ahora sí, el verdadero cristiano puede ser paciente. Si uno no tiene paciencia, si uno es colérico, si uno tiene ira, si uno se molesta, si uno se siente mal, ofende, entonces no es cristiano, no es hijo de Dios, no es pueblo de Dios, no es iglesia de Dios. La paciencia se recibe en el nuevo nacimiento y hay que cultivarlo, hay que mantenerlo. La paciencia no se aprende, el hombre viejo no va a aprender, el hombre carnal no va a aprender, en vano le enseñan. No necesita enseñar al hombre viejo,
enseñar al hombre viejo la paciencia es educarlo para que sea orgulloso. Ese es el problema. El siguiente fruto, que sería el quinto fruto, es la benignidad. Benigno, una buena persona. El siguiente fruto, que sería el sexto, bondad, dice bondadoso. El séptimo, fe. El octavo, mansedumbre. El noveno, templanza. Temperante en todo, tanto en el comer, en el beber, en el vestir, en el hablar, en todo, es medido. Contra tales cosas no hay ley. Así el apóstol Pablo presenta los frutos del Espíritu. Así que entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos pues el plan de salvación completamente comprendido, para que así nosotros podamos tener una verdadera vida cristiana. Vamos a entonces continuar nuestro estudio ya para terminar nuestro estudio del día de hoy. Vamos a leer en el libro Maravillosa Gracia de Dios 341. ¿Qué nos dice allí? Dice así: el privilegio de llegar a ser hijos de Dios se consigue bajo precio, aunque sacrifiquemos todo lo que poseamos, hasta la vida misma. La condición para conseguir llegar a ser hijos de Dios es pagar el precio, un precio muy alto. El hombre no puede pagar ese precio. Pero Dios, ¿qué le dice? Dame todo lo malo que tienes. El hombre no tiene nada bueno para dar a Dios. Le da su vida pecaminosa, su corazón duro, carnal, egoísta, mente terrenal. Su vida carnal hay que entregarlo a Cristo, es el precio. Y dos, hay que entregar todo lo que tiene, sus ganancias. Si es profesional, tiene que entregar su profesión, su habilidad, sus talentos, su don. Y tiene que entregar también su trabajo, su dinero, sus bienes, todo lo que tiene, casas, tierras, empresas, todo lo que tenga tiene que entregarlo a Cristo. ¿Por qué lo va a entregar? Porque ahora va a tener que morir, porque ya no va a vivir su vida lo entregó a Cristo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, tiene que morir. Por eso entrega a Cristo todo lo que tiene. Y todo lo que tiene son riquezas de maldad. Su dinero no vale, es mal habido, riquezas de maldad, dice Lucas capítulo 14. Ese es el precio a pagar, dice. Y a la final, su vida mismo. Así se llega a tener el privilegio de ser hijo de Dios. Alza tus ojos 139. Hay un solo camino al cielo. No hay varios caminos al cielo. Debemos caminar en las huellas de Jesús, haciendo sus obras en la misma forma que Él hizo las obras de su Padre. Debemos estudiar sus caminos, no los caminos del hombre. Entonces necesitamos conocer, estudiar la vida de Cristo. Desde nacimiento hasta su muerte y resurrección, esa es la vida que tenemos que recorrer, vivir en este mundo. No el camino del hombre. El camino del hombre es estudiar, prepararse, trabajar, buscarse la vida. No. Debemos obedecer su voluntad, no la nuestra. Debemos caminar cuidadosamente. No se adelanten a Cristo, dice. Seguir a Cristo, andar con Cristo. No hagan ningún movimiento sin consultar a su comandante. Pidan humildemente en oración y recibirán. Él es el camino, la verdad y la vida. San Juan 14, 6.
Ese es el verdadero Hijo de Dios. Así vive el verdadero Hijo de Dios. Pero ahora el verdadero Hijo de Dios, ¿cómo va a vivir en este mundo? Para tener una idea, es bueno saber. En el libro Hijos e Hijas de Dios, 326, y también en el Evangelio de Lucas capítulo 16 hemos dicho, allí nos habla la parábola del mayordomo fiel y el mayordomo infiel. ¿Qué es eso? A ver. Dice, Dios los llama a ser partícipes con Él en la gran obra de redención y elevación. Ahora el Hijo de Dios, el salvado, tiene que participar en la obra de Dios. La obra de Dios en este mundo, la obra de Cristo en este mundo es salvar a los seres humanos, pecadores. Y sigue diciendo, como un padre toma a su hijo en sociedad con sus negocios, así también el Señor toma a sus hijos en sociedad con Él. Ahora el nuevo cristiano, el Hijo de Dios, es socio de su Padre, Cristo, en sociedad. Tiene que trabajar para Cristo y con Cristo. Ya no puede vivir independientemente como el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue y malgastó todo y terminó mal, fracasó. Así hoy en día la humanidad, el cristianismo, si no llegamos a ser hijos de Dios por el nuevo nacimiento, llegaremos al fracaso, a la destrucción. Porque la crisis ya está encima de nosotros. Testimonio para Ministros, páginas 118-119. O en el libro Maravillosa Gracia de Dios 61, dice, la verdad se ha abierto camino a su corazón y está implantada allí por el Espíritu Santo. Así que la verdad no solo es saber la verdad, conocer la verdad, predicar la verdad, eso está bien, pero eso no es todo. Sino hay que tener la verdad en el corazón, dice. ¿Y quién es la verdad? La verdad es la ley de Dios en el corazón. La verdad es el amor. La verdad es Cristo en el corazón. ¿Quién implanta? El Espíritu Santo, dice. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Cuando la verdad toma posición del corazón, el hombre da una evidencia segura de su existencia, convirtiéndose en un mayordomo de la gracia de Cristo. Así que ahora, el verdadero creyente es un mayordomo de la gracia de Cristo. Es como si un padre a su hijo le pone como administrador de sus bienes, administrador de su negocio, de su empresa. Mayordomo es administrador. Entonces, el verdadero cristiano es un administrador. El verdadero cristiano vive una vida nueva, una vida espiritual en Cristo. El hombre carnal, el yo, ahora está a un lado desechado, está en la cruz para que muera cada día. Entonces, ¿quién administra? El nuevo hombre, dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, el cristiano no es dueño de nada, es un administrador. Su vida espiritual, la vida santa, la vida perfecta, la vida pura es de Cristo, no es de Él, todavía. Todo lo que tiene ahora, todo lo que el hombre viejo, el hombre carnal ha entregado a Cristo, casas, tierras, bienes, empresas, trabajos, conocimientos, ahora Cristo le hace administrador a su hijo, al nuevo creyente. Entonces, si usted hermano, si yo hermano, sea quien sea, si es cristiano, ha nacido a vida nueva, es justificado, tiene la salvación, tiene el Espíritu Santo, es un administrador. La casa que tiene, si es 1, 2, 3, cuantas sean, no es de él, es de Cristo. El dinero que tiene es de Cristo. La profesión que tiene es de Cristo. Todo negocio,
Toda actividad que tiene es de Cristo, su familia es de Cristo, todo es de Cristo. Ahora el cristiano es administrador. Para utilizarlo y para invertirlo y para gastarlo, tiene que pedir permiso a Dios, preguntar al Espíritu Santo, preguntar a la palabra de Dios y recibir la respuesta. Así como Moisés era un administrador. Moisés preguntaba todo a Dios. Cuando el pueblo tenía hambre, Moisés preguntaba a Dios. Cuando tenía sed, preguntaba a Dios. Cuando había problemas de las serpientes ardientes, preguntaba a Dios. Moisés nunca tomaba decisión solo. Y cuando una vez aumentó su parte humana en golpear la roca 2 veces, pecó contra Dios, se separó de Dios, hizo su voluntad, pecó. Y por eso murió antes de entrar a la tierra de Canaán. Pero reconoció, experimentó arrepentimiento, Dios le perdonó y entró a la Canaán celestial. Hoy Moisés está en el cielo. Así que hay que ser administradores, mayordomos. Consejo sobre mayordomía cristiana 122. Cada mayordomo tiene su propia obra específica que debe hacer para promover el reino de Dios. Los talentos del habla, la memoria, la influencia, las propiedades deben amontonarse para gloria de Dios y la promoción de su reino. Él bendecirá el uso debido de esos dones. El mayordomo tiene que administrar todo eso. El habla, memoria, influencia, propiedades, todo. Nuestra elevada vocación 196. No es pecado adquirir y mantener propiedades como mayordomos de Dios. Conservadlas únicamente hasta que Él las pida para ser utilizada en las necesidades de su obra. Ahora el mayordomo va a ir utilizando de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le señale para invertir en predicar el Evangelio. No es pecado tener propiedades, dinero, riquezas, dice, pero tiene que administrarlo. Hasta que cuando ya esos bienes, esas riquezas, el mayordomo tendrá que utilizarlo hasta que empiece la persecución. Cuando empieza la persecución y sea difícil invertir, vender, comprar, hasta ahí ya debe haberlo acabado todo. Ya debía haberlo invertido, vendido las propiedades, invertir en la predicación, en llevar este mensaje al mundo. No podemos contar sino con una vida harto y breve. No sabemos cuándo la saeta de la muerte nos atravesará el corazón. Tampoco sabemos cuándo tendremos que desprendernos del mundo, de sus intereses totalmente. Así que va a llegar un momento en que tendremos que desprendernos de todo, especialmente cuando llegue la persecución. En la persecución, en la crisis final, el verdadero administrador ya no tendrá nada. Ha invertido todo para predicar el Evangelio. Ahora pondrá su vida a disposición de Dios. Muy bien, que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios por este día. En el próximo estudio continuaremos estudiando la mayordomía y la mayordomía. Ahora la mayordomía final será el predicar el Evangelio en cuerpo, alma, espíritu, un misionero viviente. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Amén.